Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Aquí vamos, así es, todos aquí presentes, por supuesto, algunos en cuerpo y el resto en espíritu, en alma, en presencia. Aquí estamos todos los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, con mucho gusto a los 31 días del mes de agosto del año 2022, concluyendo el octavo mes y gustosos de estar aquí con ustedes para, pues, seguir en este espacio, en esta labor, en este compromiso, sosteniendo la conversación en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde transmitimos, reitero, los analistas del CIEL, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, con sede en la Ciudad de México, estando también en Pachuca, en Zacatecas, en distintos lugares de nuestro país y por supuesto con todas las posibilidades de llevar a cabo el psicoanálisis a través de los medios de comunicación, como lo es a través de la escucha que puede llevar a cabo un psicoanalista vía telefónica, por supuesto, como fue necesarísimo ahora en tiempos de pandemia. Tiempos de pandemia que nos han llevado a tantas cosas, desde la creación misma de este espacio y esta posibilidad de conversación, hasta lo que pues es menester ponernos al día respecto a los efectos de la pandemia, los efectos, las consecuencias que ya a nivel emocional y por consecuencia en el lazo social está produciendo. Entonces, pues sí, es un interés permanente por parte de nosotros estar al día de todo ello y por lo tanto proponer, como siempre lo hemos hecho, como la doctora Heiser siempre ha estado en la lectura de los signos de nuestro tiempo, pues proponiendo todo lo concerniente, todo lo necesario en cuanto a que el psicoanálisis, particularmente el psicoanálisis mexicano, los psicoanalistas mexicanos de Ciel, tengamos respuestas y respuestas siempre novedosas al respecto de todo esto que nuestro tiempo nos arroja. En ese sentido, ya desde la semana anterior y esta semana hemos continuado con un tema que nos parece sin duda muy importante y que es, bueno, un tema que se abre como una suerte de abanico con posibilidades de conversación y de investigación. Y me estoy refiriendo a nuestro tema intitulado de la siguiente manera. En tiempos de pandemia, ¿cuál es la respuesta del psicoanálisis? Y pues bien, sin duda que es una respuesta muy importante para este momento y para la cual, como decía hace un momento, tomando esta figura del abanico, tenemos distintas vertientes, caminos, posibilidades para nutrir esta conversación y para proponer lo que el psicoanálisis como respuesta tiene ante el signo, ante los signos de nuestro tiempo. Particularmente, ya si lo recuerdan ustedes, hace exactamente 8 días, bueno, en sentido estricto serían 7, pero la costumbre popular, ya ven, en México decimos hace 8 días. Bueno, sí, la semana anterior, el miércoles pasado, ya con nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes, nos ponía al día de su investigación respecto al pronóstico ya de otro gran lector de los signos de nuestro tiempo, que es nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Hay que escucharlo con cuidado para darnos cuenta que es un gran lector de los signos de nuestro tiempo. Entonces, en ese ejercicio que él hace permanentemente, nos ponía ya al tanto, nos ha venido transmitiendo la postura por parte del gobierno federal en cuanto a tener un proyecto que responda a lo que él ya anticipa como la crisis que viene, la crisis post-pandemia de COVID, que se refiere a la crisis en la salud mental y por lo tanto, en esa línea lógica, que es lo que también vamos a ampliar nosotros, es ya introducir la concepción de una crisis de adicciones, en las adicciones, porque, por favor, seguiríamos siendo pues muy insulsos, inocentes, si no concebimos
la creciente adicción que produce el consumo de fármacos, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, desde hace tranquilamente 3, 4 décadas. Tranquilamente, porque yo creo que incluso son más décadas, es decir, estoy pensando inmediatamente posterior al término de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, en ese contexto, tomando como base y fundamento la investigación de nuestra colega Valeria Reyes, ella misma el día de hoy nos trae una ampliación, nos nutre todavía más al respecto de su investigación y por lo tanto nos compromete, nos obliga a que ampliemos esta cuestión en el sentido de cuál es la respuesta del psicoanálisis en estos tiempos que ya podemos empezar a nombrar post pandemia en relación a la salud mental, a la crisis en el cuidado de la salud mental, como es nombrada gubernamentalmente, y la crisis, por supuesto, que viene relacionada en cuanto al consumo de los fármacos y de los fármacos que en particular ahorita nuestra colega Valeria Reyes nos va a explicar. Entonces, sean bienvenidos, querido público. No, 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 antes de que se vaya, porque si no, luego con que sí, con que no y bla, bla. Entonces, bienvenidos, querido público, y bienvenidas nuestras colegas. Saben que es miércoles, la oportunidad de volver a pensar y el espacio también de 3 mujeres psicoanalistas que desde lo cotidiano están aquí. Y entonces ya nuestra colega Giselle se movía de los controles y decía, ahorita regreso, pero luego ese ahorita regreso tarda. Entonces, una vez que se presente, ¿qué onda, Giselle? Buen día. Hola, muy buenos días. Pues así de rapidísimo, Germán me pesca en el momento y está muy bien, porque es una buena postura entre los colegas, pero también es una buena postura, digamos, en relación a lo inatrapable que es la mujer. Entonces, órale, sí. Ahí como va, Exacto. preséntese. Exacto. Presentes, no se echa a correr. Em, He estado muy intermitente en los programas de radio, pero creo que ya voy a poder retomar, digamos, más mi presencia, mi participación con ustedes. Es un gusto, siempre es un placer enorme formar parte de un proyecto tan trascendente como ahora lo ha ido marcando ya en una directriz de programas de radio, la doctora Heiser, que saben que es pues el soporte de todo, es la cabeza de toda la creación, el origen, digamos, de lo que es Ciel. Plantea una línea muy llamativa para todo el mundo y a mí me ha sido muy presente como estarla pensando, porque son esas cosas que en algún momento me escuché en mi formación, que estamos hechos de palabras. Entonces, eso se transmitió en algún momento, bueno, se sigue transmitiendo de otra manera, pero fue muy fuerte para mí el impacto de estamos hechos de palabra. Entonces, tomar la dimensión de lo que una palabra moviliza en un sujeto, de lo que la palabra, no una, sino de lo que la palabra moviliza en un sujeto, y cómo también uno, más allá de enriquecer también el discurso, sino enriquecerse afectivamente de lo que movilizan las palabras, pues te das cuenta cómo el abordaje de una sola cosa, aunque sea en una repetición, no tiene el mismo sentido en cada vez que se toca cierto decir. Así me pasa muchas veces con el decir de la doctora Heiser. Y creo que tiene ese efecto de transmisión psicoanalítica que a uno lo golpea y luego uno se queda girando, digamos, como suspendido, como esta bella figura que transmite Freud de la atención parejamente flotante. Es decir, es un decir que entra en un no tiempo, que queda suspendido, pero no solamente suspendido pensándolo en una concepción espacial, sino de tiempo, de algo que queda ahí. Y entonces uno como sujeto se queda suspendido también de cierto decir o en cierto decir. Bueno, así ha sido para mí esto que ha ido trabajando la doctora Heiser de el psicoanálisis para los iletrados.
Se presentó programas atrás y cuando retomamos, digamos, la línea de trabajo de los programas de radio más adelante, ahora, creo que el esfuerzo continuo de Freudiana Radio es justo esa transmisión, no por la línea del saber, sino por la línea de la vivencia, se ha dicho de esa manera. Pero cuando escucho esto de la doctora Heiser, vuelve a retumbar en mí. Lo traigo muy fresco porque lo hemos estado trabajando, ella nos lo ha hecho presente. Y bueno, era lo que traía yo como esta forma de reunión, de encuentro con la gente que nos escucha y con mis colegas, en relación a que lo que perviva, lo que se haga siempre vigente, sea esa transmisión que no es por la línea del saber, que tiene su lugar privilegiado, porque es lo que va a tocar lo más cercano a la vivencia subjetiva, no ciertamente el saber. Más Bueno, preciso. ya, me voy, porque ahora sí, si no me callan, no me callo. Bueno, entonces hasta ahí, Giselle. Muchas gracias. Gracias por su saludo y bienvenida. Y bienvenida en unos minutos más ya en el hilo de la conversación, así lo esperamos. Como también, querido público, démosle una muy cálida bienvenida a nuestra colega de los miércoles, que ya está aquí con nosotros, la psicoanalista Valeria Reyes. Así es, aquí estamos como todos los miércoles, con mucho gusto, pues retomando el comentario de mi colega Giselle, y esto que me parece una frase de la transmisión de la doctora, de que estamos hechos de palabra, y que esa es la apuesta por la que estamos aquí, principalmente, para que nosotros podamos conversar con la audiencia que nos escucha y que ellos conversen con nosotros, precisamente en una apuesta por la palabra para poder transformar nuestras circunstancias. Entonces, a mí particularmente me gustan los programas de los miércoles porque es en donde yo estoy, pero además, siempre hay un ánimo de investigar algo y de traerles algo que el público que nos escucha probablemente lo ha escuchado, surge comentarios en las noticias, pero creo que es algo que sí tenemos que abordar como el signo de nuestros tiempos. Definitivamente ya Germán lo introducía hace un rato, y precisamente por una preocupación de algo que está llegando a nuestro país, que tiene que ver con esta nueva pandemia que se espera de la salud mental, y que en México son dos los diagnósticos que se esperan con mayor frecuencia. Uno es la depresión y el otro son las adicciones. Entonces, esto no es nuevo, pero sí viene con un empuje pues bastante grande por el lado de Estados Unidos, ¿sí? Y creo que también se ha extendido ferozmente en Canadá, y pues ya esto es un hecho que en México también circula, y hablo de un acontecimiento que es llamado la crisis de los opioides, y que tiene una historia pues ya bastante larga, más o menos de los 90 para acá, sobre todo cuando se empezaron a realizar medicamentos con derivados del opio, pero que pues la historia del uso del opio como un paliativo para el dolor, pues hay referencias en la historia desde Alejandro Magno, y bueno, en China, por ejemplo, creo que es un poco más atrás. Sin embargo, hubo un momento en la historia en que fue tomado como una droga ilegal, pero era un uso común. Inclusive, por ejemplo, en la época de Freud, era muy utilizado el laudano, que es un derivado del opio, en los casos de histeria. Por ejemplo, también solía dárseles a personas que tenían cáncer, e inclusive era usado ya de una forma no adecuada, digamos. Por ejemplo, cuando las mujeres empezaron a irse a trabajar, sobre todo en los periodos después de la guerra, y tenían que dejar a los hijos solos, se usaba el laudano en los niños para dejarlos dormidos y que no se despertaran.
digamos, este uso del opio, pues ha sido un uso común en la historia de los seres humanos, pero nunca se había dado como se está dando actualmente a partir de la legalización del uso del opio a través de medicamentos hechos, por supuesto, por laboratorios médicos, y que la historia de esto a mí me parece muy importante porque creo que hemos escuchado de los crímenes de la humanidad en contra de la misma humanidad, pero a mí no deja de sorprenderme pues escuchar todo lo que ha ocurrido con la distribución de estos medicamentos y lo que se ha dado dentro de la industria médica y con los mismos médicos, solamente por una posibilidad de producir dinero, bueno, cantidades de dinero, eh, bueno, enormes, y que hasta nuestros días esto sigue funcionando, a pesar de que ya hay demandas, ya hay alertas, ya hay una serie de cosas en contra del uso de los derivados del opio para los medicamentos. Y bueno, esto no se detiene. Entonces, la historia tiene que ver con principalmente paliar el dolor con enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, que fue lo que llevó a que se dejara de usar la morfina inyectada y hicieron una tecnología. El principal laboratorio en Estados Unidos es de una familia que hasta el día de hoy sigue teniendo, digamos, el dominio de estos medicamentos derivados del opio, y que ellos... Hola, doctora. Sí, Hola. saludemos con mucho gusto, querido público. Está aquí nuestra muy querida doctora y directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la psicoanalista Silvia Heiser. Aquí estoy, aquí todavía existo, aunque no lo crean. Sí. ¡Qué barbaridad! Pues estaba dando un poco de contexto en relación a esto de la crisis de los opioides, hablando de lo que ocurrió en Estados Unidos y de cómo se introduce el uso común de un medicamento que se llama oxicodona para paliar el dolor, ya no solamente de enfermedades como el cáncer, sino que se usa para cualquier dolor de cualquier sintomatología, y que principalmente se hizo aceptar este medicamento porque se inventó una tecnología que permite que en la cápsula que se toma, el recubrimiento hace que el medicamento se absorba en un periodo de 12 horas. Entonces, la justificación que vino del lado de la farmacéutica que creó este medicamento es que si la absorción del medicamento era en un periodo de 12 horas, se evitaba la adicción, lo cual no es cierto. Pero así fue como la FDA, que es la institución encargada de aprobar este tipo de medicamentos, dejó que este medicamento se empezara a distribuir. Entonces, esta farmacéutica hizo cursos de capacitación, ¿sí? Y preparó también a los agentes que llevan los medicamentos a los consultorios médicos para adiestrar de alguna forma a los médicos en que los opioides podían no ser adictivos si se recetaban de una manera apropiada con los medicamentos controlados, ¿sí? Y con esta tecnología que permitía que la absorción fuera retardada. Los médicos se rehusaban principalmente a promover el uso de opioides porque tenían la idea, ¿sí?, de que si a la persona que padecía un dolor se le permitía soportar su dolor, eso hacía que el sistema inmunológico reaccionara y que el organismo empezara a asimilar la cuestión del dolor, ¿sí?, y a tener sus propios recursos para poder, ¿sí?, superar el dolor. Entonces, toda esta campaña que hicieron en Estados Unidos para el uso de este medicamento iba en contra de que la persona soportara su dolor y lidiara con él, sino era inmediatamente quitar el dolor. Entonces, se hizo una distribución generalizada de los medicamentos, ¿sí? Y lo que llevó, ¿sí?, pues al uso excesivo, y sobre todo, una vez que las personas entraban en esta dependencia del medicamento, lo pedían más, ¿sí? Y pues de ahí surgió todo un problema epidémico, ¿sí?,
en relación a las adicciones, pero creo que lo más importante es que se hizo una campaña para decirle a la gente que no tenían que lidiar con su dolor, que no lo soportaran y que inmediatamente tomaran una de estas pastillas, ¿sí? Para salir de ese sufrimiento y que la persona pudiera estar en un estado, ¿sí? Fuera del dolor. Entonces, actualmente, esto se sigue usando, se sigue recetando tanto a nivel del Estado, de los servicios de salud como los médicos particulares, pero ha llevado ya a unos niveles de dependencia del medicamento tal que circula en las calles y que se ha modificado la ingesta del medicamento, ya no en esta idea de las 12 horas de retardo de la absorción del medicamento, sino que ahora las personas que se reportan con muerte debido a una sobredosis por el uso de este medicamento, lo que hacen es moler las pastillas e inhalarlas. Y eso es la principal causa de todas las muertes que ha habido en Estados Unidos, que anualmente se reportan 500,000 de personas muertas por sobredosis por el uso de este medicamento que se llama oxicodona. Y bueno, esto es lo mismo en Canadá y actualmente eso es lo que se espera que ocurra con la salud mental en México, porque la pandemia se ha extendido hasta nuestro país. Entonces, algo que yo comentaba con la doctora en la mañana es cómo esto ha llevado a que las personas tomen como un recurso que inmediatamente antes de poder lidiar con su situación, con su sintomatología o inclusive poder psíquicamente soportar el dolor, ¿sí? Esto ya no es posible, es directamente ir al medicamento y que ha llevado pues a que la gente no pueda tomar ninguno de los recursos que orgánicamente o psíquicamente tiene para poder abordar estos estados de dolor. Entonces, creo que tiene que ver con una cuestión particular de cómo a los seres humanos nos afecta el dolor, ¿sí? Y cómo salimos de esas situaciones que nos afectan psíquicamente y físicamente. Entonces, bueno, esto es el contexto en relación a esta crisis, ¿sí? Y es en parte lo que yo les traía para el día de hoy. Bueno, sí, creo que nos lleva, digamos, a una reflexión muy seria respecto a que la demanda actual ante la situación de dolor es: yo no tengo por qué sufrirlo. Sí. Entonces, es una posición de imponernos que el dolor no debe de manifestarse ni de existir en nuestra vida, lo cual lleva al sujeto a que no me importa la adicción, no me importa la dependencia, no me importa la muerte. Lo que yo definitivamente no voy a vivir ni a sufrir es un dolor. He ahí, digamos, lo que la tanatología, por ejemplo, pretende resolver en cuanto al dolor psíquico que produce la pérdida de un ser amado. Porque no es nada más la pérdida de alguien al que se odia, que pues eso le da gusto, ¿sí? Sí. Entonces, si pudiéramos matar a todos los que odiamos, pues definitivamente seríamos muy felices, ¿sí? Pero la pérdida de un ser humano amado, amadísimo, sobre todo hay que poner en superlativo, profundamente amado, produce un dolor psíquico desbordante. Y entonces, ante situaciones, por ejemplo, de este tipo, podría yo recordar un evento que nos tocó muy cercano de unos amigos cuasi hermanos de mis hijos que estuvieron de vacaciones en su departamento de Zihuatanejo, bajaron como pues cualquier día a comer unas quesadillas muy sabrosas que se las recomendaron y se intoxicaron porque resulta que las quesadillas se freían
en aceite de coche ya usado. A veces uno no puede pensar, ¿sí?, que esas cosas se den en nuestro país, ¿sí? Pero se dio. Entonces, pues comieron muy sabroso, muy deliciosamente, sus 2 hijos y ellos 2, y regresaron a sus casas y la intoxicación se manifestó muy crudamente. Entonces llegaron rápidamente así, pero rápidamente, porque los recursos de ellos se los permiten, al aeropuerto y tomaron el avión para la Ciudad de México. En la Ciudad de México los recibieron una ambulancia y los llevó al hospital. En el camino muere uno de los niños, ¿sí? Y muere en los brazos de su madre. Entonces, al percatarse esta mujer, amiga de mis hijos, muy amiga, casi hermana de mis hijos, de semejante suceso, ella llega al hospital y dice, no lo soporto, duérmanme, ¿sí? No hay, digamos, la misma expresión para un dolor como puede ser el dolor del cáncer, como puede ser el dolor del nervio trigémino, como puede ser el dolor, digamos, de una rotura de un hueso que puede quedar expuesto, qué sé yo, el dolor orgánico. No, uno no dice, por favor, duérmanme. No, es quítemelo. Quíteme este dolor. ¿Sí? Pero esto, según la forma en que nos comenta nuestra colega, la doctora Reyes, ¿sí?, nos dice que ya ni siquiera hay la posibilidad de vivir esta experiencia intensa del dolor, sino que por quítame estas pajas, yo no tengo por qué tener ningún dolor en mi vida. Es decir, aquí lo que tenemos que subrayar es esta postura inhumana, ¿sí? Porque nuestro organismo está hecho precisamente para avisarnos por medio del dolor que algo tenemos mal, que algo nos anuncia que estamos mal. ¿Qué pasa cuando la soberbia de la idea de bienestar, nos indica que el dolor debe desaparecer de nuestras vidas? De ahí, digamos, el consumo de cualquier pastilla, ¿sí?, que nos quite el mínimo padecimiento de dolor. Se anuncia muy frecuentemente en la televisión analgésicos para los dolores de cabeza, analgésicos para los dolores musculares, analgésicos para los dolores reumáticos, analgésicos para la indigestión, analgésicos para la colitis, analgésicos para cualquier golpe que nos haya, digamos, dolido, tómate un analgésico. Analgésicos, 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 analgésicos. Entonces, por supuesto que estos maleantes, porque son unos maleantes, son unos criminales, ¿sí?, que se percatan de que ahí hay un muy buen mercado para esa presunción de que yo no tengo por qué en mi vida vivir ningún dolor. Si voy a hacer un trabajo de parto, no tengo por qué vivir una experiencia de dolor en el parto. No. Me duermen, me intoxican, me envenenan, al bebé la pasa muy mal, a mí que me importa, yo no voy a estar consciente, ¿sí? Y que ese bebé, pues que se joda. Porque sabemos que para el bebé es muy doloroso cuando la madre no está consciente y entonces no echa a andar todos los mecanismos que ayudan precisamente al tránsito del nacimiento con ciertas hormonas que lo ayudan a no tener dolor. No, me vale madres. Yo soy la que no quiere tener ningún dolor de parto. Y, oiga, doctor,
Si para evitar el dolor de parto me tiene que rebanar de aquí a acá la matriz, sacarme al escuincle, sáquemelo, duérmame, anestésieme, y bueno, la mujer estúpida pues va a tener el dolor de la operación. Ah, no, yo no voy a tener ningún dolor de la operación, de la rebanadota que me van a hacer para tener una cesárea. ¿Sí? Es decir, lo que estoy subrayando es, no tengo por qué vivir una experiencia de dolor en mi vida de ninguna especie. Entonces, bueno, pues lo mejor es vivir con un organismo que cancele la posibilidad del registro del dolor. Parece ser que mi colega Giselle quiere decir algo desde hace rato. Sí, Giselle. Sí, me ha echado a andar el pensamiento, doctora, en relación a que podemos plantearnos lo que viene frente a esta imposición, que uno puede repetirse, puede imponerse a sí mismo de yo no tengo por qué vivir ningún dolor, y la consecuencia de todo ello, porque hay una cosa que ahorita muy rápidamente revisaba con Freud, que en la cual afianza Freud la distinción de la vivencia de dolor, y es que es frente al dolor, frente a lo que las defensas biológicas no fracasan, es decir, no hay un impedimento frente a la vivencia imperiosa, y él con fundamentos neurológicos la nombra la vivencia más imperiosa para el ser humano, que es la vivencia de dolor. Sí, claro. Entonces, frente a esa imposición de yo no tengo por qué vivir ningún dolor, es decir, psíquicamente, ¿qué se va a hacer con eso? Porque hay un cuerpo, hay un organismo, bueno, pensando en el dolor orgánico, ¿no? Porque eso también ya es meterse en una distinción de una finura, de también hablar, poder llegar a hablar del dolor psíquico. Pero ahorita en el planteamiento, digamos, que se hacía del ejemplo del dolor de parto, de evitarse el dolor de parto, es decir, hasta dónde el ser humano va a modificar también su psique en función de que no solamente se prepare para introducir a su cuerpo una sustancia que le evite el dolor, sino en algún momento en que se dé, porque es imperiosa, podemos pensar que no podemos evitar a toda costa un dolor, una vivencia de dolor. Bueno, no sé si me lo estoy planteando mal, pero Pero me cuesta mucho trabajo. la encuentro un poco perdida, es decir, Ajá. ¿a dónde quiere ir? ¿A dónde quiere aterrizar? A que lo que puede devenir de una negación de una vivencia de dolor, Y lo que deviene es... pues pienso que estados psicóticos. Ok. Ujú. Entonces, si Freud, digamos, nos anuncia que la experiencia de dolor tiene una representación psíquica Ujú. de enorme intensidad Ujú. y con una expresión de imperiosa, Ujú. es decir, que se va a privilegiar por encima de todo lo que tenga que hacer un sujeto, Sí. la experiencia de dolor va a concentrar toda la vida psíquica única y exclusivamente en esa experiencia de dolor. Sí. Bueno, quiere decir que tenemos que adentrarnos a que el dolor es una defensa del organismo. Ujú. Una señal de dolor es avisarnos que algo está mal Sí. y que debemos de atenderlo pues para seguir viviendo. Ujú. Si nosotros cancelamos, Exacto, porque yo lo llevé a una negación, pero está, sí, ajá, sí, sí. si nosotros digamos, cancelamos por lo imperioso que es, ya lo dice Freud, ¿no? Es decir, la concentración de toda la vida psíquica puede ser un dolor de muelas. Bueno, entonces, si nosotros cancelamos
esa respuesta del organismo para salvar la vida a través de indicarnos que algo está pasando, que algo está funcionando mal por el dolor y lo cancelamos, bueno, definitivamente podemos entender que ahora nos encontremos, me decía mi colega Valeria, que Pensilvania es una de las regiones de Estados Unidos en donde podemos encontrar en los callejones, en las calles de Pensilvania, ¿sí? Sujetos tetanizados, paralizados, ¿sí? Precisamente por este medicamento, ausentes y ya inermes, aunque están vivos, inermes, respecto a las consecuencias del medicamento en su organismo, ¿sí? Creo que ahí el dolor no los produce los que los vemos. Sí, 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 porque no es un estado de psicosis, pero es un estado de ver estas personas ahí respirando, pero inermes, sí, y tetanizadas, ¿no? sí. Es decir, el medicamento es tan efectivo, no tanto en relación al contenido del opio, sino en relación a engañar, digamos, que la adicción al opio se puede cubrir, ¿sí? Químicamente con una capa de la pastilla, ¿no? Es decir, se le pone una capa a la pastilla y con eso se acabó. Ya no crea adicción. Cuando ni siquiera viene, digamos, especificado el desarrollo del opio en el organismo que produciría la adicción. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la adicción? Y estos mecanismos tienen que ver con un conocimiento de cómo ciertas sustancias inhiben la toma de conciencia del dolor. Porque Sí. el dolor está ahí y continúa. Simplemente lo que quita el opio es por procesos neurológicos, ¿sí? El registro del Claro. dolor, la conciencia de dolor. Y eso es muy importante. Hace poco que estaba en una consulta con un internista, no estaba yo en la consulta, sino una persona muy querida, el médico explicaba al respecto de la cortisona que se utiliza muchas veces como analgésico. Es decir, la intención con la que la gente lo consume la cortisona es porque les quita el dolor, pero no es realmente el efecto que produce, sino más bien reduce la inflamación y entonces se quita el dolor. Pero lo llevaba, lo traía a colación en función de que frente a esta situación de lo imperioso del dolor, uno no está pensando o vaya, no hay, a lo que quiero llegar es, hay una situación subjetiva jugada en cómo uno va a proceder con respecto al dolor, era lo que quería llegar. Creo que hay que dejar, primero que nada, muy claro que si es imperiosa, ¿sí? No hay más que una sola respuesta subjetiva. La huida. Bueno, no, quítenmelo. Okay. Sí. Quítenmelo. ¿Sí? Entonces, por esa posibilidad de quítenmelo, no le damos un reconocimiento al organismo de el dolor para que precisamente en el proceso de resistir y de soportar el dolor, el organismo se equilibra en crear sustancias antiinflamatorias y por lo tanto un beneficio para bajar la intensidad del dolor. Entonces no le damos oportunidad al organismo de que reaccione frente al dolor, porque una cosa es el dolor como aviso y otra cosa es todo lo que desencadena de nuestro sistema defensivo, claro. ¿sí? Toda la bioquímica que se va a dar para respaldar a todo el organismo a que coopere
para disminuir el dolor. No le damos ese tiempo. No. No le damos ese tiempo. Llegamos, digamos, con el dentista. Cuando el nervio de un diente ha sido atacado por una infección, ¿sí? Entonces llegamos con el dentista de quíteme quíteme este dolor. Y lo primero que hará un dentista consciente, bien preparado, lo que sea, es meterle una inyección de un analgésico. Aquí el problema es por qué no tener una conciencia de que el analgésico que vamos a utilizar va a crear una dependencia neurológica, orgánica, y después psíquica también, en el sujeto que por no soportar y no darle cabida a un tiempo de soporte del dolor, el organismo no tiene tiempo para resolver inclusive esa experiencia de dolor. Claro. ¿Sí? Claro. No, sino inmediatamente, ¡ay! Me duele, ¿sí? Llévenme con el médico y que me inyecte inmediatamente un analgésico. Quíteme este dolor de nervio, de muela, Sí. ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí una situación complicada para poder, digamos, transmitir a nuestro público que la resistencia y el soporte al dolor favorece la respuesta del organismo que se encargará de disminuirlo. ¿Sí? Pero ahí sí vamos a entrar, digamos, a una situación sumamente compleja en cuanto que ante la intensidad de un dolor, la respuesta inmediata es quítemelo. Claro. Quíteme el dolor. Ahora, ¿cómo fue que surgió esto y nació esto? Bueno, pues por el desarrollo de los analgésicos. Sí. Y cuando se encontró, digamos, que el opio permitía una experiencia de placidez, entonces ya no es quíteme el dolor, No. sino es la adicción, porque lo que quiero que se repita es esa experiencia de placidez. Estar plácido es lo que permite, digamos, la adicción al opio. Sí, y Quiero justo que se repita esa experiencia de placidez. O sea que si yo renuncio a esa experiencia de placidez, no hay posibilidad de que yo me vuelva adicto. Quiere decir que la adicción es por la experiencia de placidez que me permite el opio. Pero si yo renuncio a ese bienestar de placidez, yo no seré adicto. ¿Saben cuándo? Nunca. nunca. Entonces tenemos una capacidad aquí psíquica que podemos echar a andar para evitar la adicción. Totalmente. Entonces dejemos claro que el opio, después de quitar el dolor, va a dar una experiencia de placidez, y eso es a lo que nos hacemos adictos. Sí. Independientemente de que habría que buscar, ¿sí?, también las condiciones tóxicas que permite ese estado de placidez. Pero quiero subrayar y señalar que la adicción es encontrar una placidez con el tóxico. Y Sí. eso lo podemos evitar. Podemos renunciar a esa placidez y nunca seremos adictos. Y creo que llegar más allá, doctora, con llegar más allá me refiero a algo que para mí es cercano, porque ha sido una transmisión de usted, pero no solo en la formación de psicoanalista, sino creo que estando en el mismo nivel, en un forjar en el otro valores con respecto a la vida, porque está imbrincado, pues va dentro de la formación como yo la he vivido, esa dimensión de lo que es la vida y el valor de la vida, y no solo tenerlo repetido, aprendido, ¿no? Sino vivido en un disfrute
como usted muchas veces nos comparte algo muy significativo, mirar su bugambilia, ese disfrute de cosas que van llevando a forjar un sentido, y un sentido y una pasión por la vida. Bueno, Tengo la... lo que usted está describiendo es que no necesitamos el opio para la placidez. Exacto. Sí. Podemos, digamos, visualizar una armonía en la naturaleza. A mí me encanta asomarme por mi ventana y ver cómo surgen las flores de la bugambilia, de mi bugambilia, cómo hay inmediatamente una serie de actividad de los pájaros que quieren disfrutar precisamente de esa experiencia de floración, ajá, y cómo viene un colibrí y se para, digamos, enfrente de la ventana y después va y liba en la flor, digamos, lo poco, porque la bugambilia parece ser que no es tan dulce para el colibrí, pero de todos modos revolotea en la bugambilia. Entonces, todo esto que es posible de observar produce precisamente una placidez del espíritu. No necesitamos el opio. Claro. Pero si vivimos a la córrele y córrele y córrele y córrele y córrele y nunca nos detenemos a mirar, ¿sí?, lo que la naturaleza nos puede proporcionar, o sea, lo contemplativo, contemplar, ¿sí? Cuando uno maneja y no contempla más que el asfalto, Ay, sí, no, qué bueno, verdaderamente la experiencia es desastrosa. atroz. Pero cuando uno puede contemplar, ¿sí?, algo que puede ser muy difícil de contemplar estéticamente, que son, por ejemplo, todas las monstruosidades que nosotros tenemos aquí en nuestra colonia del segundo piso, ¿sí? Y que, bueno, les ponen plantitas abajo pues para tapar el cemento y que se vea verde. ¿Me explico? Sí. Pero luego no las cuidan y entonces se Se ven secan. horribles. Naturaleza muerta. Sí, yo considero que encontrar una armonía y una placidez en semejante monstruosidad de cemento va a ser muy difícil, pero no imposible. Claro. No imposible. Depende de cómo signifiquemos lo que nos rodea en nuestro mundo. Indudablemente que es mucho más fácil encontrar una placidez en contemplar flores, plantas, animales, pájaros, mariposas, en fin, etcétera, ¿sí?, que el cemento que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, porque vivimos a la vuelta de la esquina, ¿sí?, con este cemento del segundo piso. Yo entiendo eso, pero no necesitamos el opio. Sí, sí. Entonces creo que hay que poder, digamos, tener una actitud ante el dolor de quíteme esto, no, sino darle, digamos, un soporte al dolor y tener una resistencia y una fortaleza frente a dolores sumamente intensos. Y creo que yo, bueno, es que tengo la vivencia aquí en la mano de la cirugía ortognática que me hice. Sí. Y creo que lo que experimenté en esa cirugía, que no hubiera sido posible sin esta transmisión suya, porque lo he aprendido de la vivencia con usted, Sí. fue primero, pues creo que lo que estaba muy fuertemente marcando la situación, y creo que es natural que se presente, es el temor a sentir ese dolor, ¿no? De cortes en los maxilares, en el mentón, y lo que eso iba a significar como dolor. Claro. Ajá. Pero cuando yo me veo en el procesamiento de la anestesia, que no soy yo, cuando no puedo encontrarme, pero porque hay una intensidad cotidiana vivida con usted, en donde los achuchones, las cosas felices, las cosas simples, son en una magnificencia. Sí. Vivir en ese estado como de zombie era Sí. era insoportable, porque además también era reconocido, ¿no? Era, vaya, no es como que no hubiera pasado por ahí antes. Entonces era reconocido y simultáneamente era insoportable. Entonces, frente a eso, la decisión que yo tomé fue
me voy a someter a una situación de darle soporte a mi dolor. Exacto. Y darle soporte no fue tirarme al drama, fue también buscar otras cosas, masaje, caminaba yo cuando sentía angustia y tal, porque esa es la posibilidad que me ha abierto la vivencia cotidiana con ustedes. Es decir, no estamos sometidos a nada. Si no estamos sometidos a nuestra pulsión de muerte, eso da una dimensión de seguridad de lo que uno puede gestar para darle soporte al cotidiano. Seguro. Entonces, claro. Creo que la recuperación que tuve fue también gracias a esa decisión de no los analgésicos. Exacto, un no a los analgésicos y una apertura a darle soporte al dolor. Forma parte, digamos, de reconocer que estoy viva y que tengo un organismo que me indicará una experiencia de dolor, pero no, digamos, esta manera terrorífica de yo, no, yo a mí nada, a mí quítenme cualquier dolor, ¿sí? Yo me acuerdo que una paciente que tuve decía, pues si a mí la hipnosis me cura de este sufrimiento psíquico que tengo, de la pérdida, del dolor, de la pérdida, digamos, de la persona amada que se fue con otra mujer y que yo desde entonces no vivo por el dolor intenso de esa experiencia, pues a mí no me importa. Si con la hipnosis a mí me permite, digamos, tener una experiencia de no sentir ese dolor, de que he sido abandonada por un hombre al cual sigo amando intensamente, pues no me importa. ¿Sí? Es eso. Es ahí donde nosotros tenemos que puntualizar la posición de la persona frente a aquello que no quiere padecer, a aquello que no le va a dar cabida a padecer, ¿sí? Y después decía esta misma mujer, decía, y si no es por medio de la hipnosis, sino es por medio de una pastilla que me mantenga dormida todo el tiempo, no me importa. Yo prefiero estar profundamente dormida todo el tiempo que vivir consciente del dolor que me produce el abandono, la pérdida, el abandono de él por otra mujer y la pérdida de que esto es irrecuperable y de que yo definitivamente no soporto el dolor psíquico de darme cuenta que él es feliz con otra mujer que no soy yo. Así es que yo voy a tomar, doctora, una pastilla que me mantenga dormida todo el tiempo, porque cada vez que despierto, lo único que tengo, digamos, inmediatamente es el dolor psíquico, el dolor emocional de que este hombre es feliz con otra mujer. Y el solo hecho de poner en conciencia, de tener una conciencia de que él es feliz con otra mujer que no soy yo, bueno, me derrumba, me destruye, me aniquila. Ese es el dolor psíquico, ¿no? ¿Y sabe qué? Yo me retiro de la experiencia analítica y me voy a embrutecer con una pastilla diaria o las que tenga yo que tener para no despertar nunca. No quiero volver a despertar. ¿Sí? Esta mujer tenía hijos. Y vea, digamos, la importancia que los hijos tenían en su vida, 0. Y bueno, yo ya no supe si lo logró o no lo logró. Pero, ¿qué hay de fondo cuando uno se niega a vivir la experiencia de dolor? ¿Qué es lo que está de fondo? Que los seres humanos dicen, yo no lo soporto y no me importa. Si sea con una pastilla diaria que en cuanto tome yo conciencia, me la tome y me olvide nuevamente, ¿sí? De que este hombre se fue
con otra mujer que es feliz con ella y no conmigo. Sobre todo, fíjense bien lo que va diciendo la mujer, que la felicidad del hombre es lo que le duele. Claro, claro. Porque es una experiencia de felicidad que ya no comparte con ella y que ya no depende de ella, sino es una felicidad de ese hombre, pero con otra mujer. Bueno, nosotros sabemos a qué se debe esa situación femenina, ¿no? Sí, que es muy intensa, es muy fuerte. Es verdad. Ujú. Pero cómo hay mujeres que, por ejemplo, también lo resuelven con el alcohol, Alcoholizándose, Sí. ¿sí? Alcoholizándose. Entonces, tienen que vivir adormecidas con el alcohol, pues todo el tiempo, ¿sí? La paradoja es que de esa manera no hacen un duelo y entonces sostienen ese dolor. Sí. Ujú. Ujú. Esa es la paradoja que, curiosamente, si no le damos un espacio al dolor psíquico y si no le damos un espacio al dolor físico para que se resuelva, ¿sí? Pues lo mantenemos vivo, ¿no? ¿Sí? Me acuerdo que había un médico ginecólogo que me decía, las mujeres son tan, pero tan expertas en producir el dolor que uno puede decir, oiga, ahí no es posible que usted tenga dolor. Ah, yo lo tengo. Y a ver, ahora quítemelo. Pero es que no está inervada esa parte del cuerpo para que usted tenga un registro del dolor por medio de los nervios. Entonces, ¿cómo le puede doler si el cerebro no está avispado, avisado, ¿sí? De que ahí tiene que producir una experiencia de dolor? No hay la inervación para que eso se produzca. Ah, no, pues eso es lo que usted dice, pero a mí me duele. Ahora dicen que es por reflejo. Pues será, No. digamos, sereno, dirá que es por San Martín de Porres que le duele, ¿no? Pero, ¿qué Sí. más da? ¿Sí? Pero a ella le duele. Entonces el ginecólogo decía, mire, definitivamente yo tengo ahí medicamentos que son paliativos, es decir, que no tienen ninguna sustancia, que están hechos de azúcar, y se los doy y los mando a hacer con una etiqueta y unas botellitas, todo eso, y ellas maravilladas de la maravilla del medicamento. Le digo, sí, bueno, pero hay la relación con usted. Claro. Ujú. Ujú, sí. Usted se los da amorosamente y le dice a la mujer que esto definitivamente lo ha probado más o menos con 1500 mujeres y que todas, a todas les ha dado Ah, resultado y no ha tenido, es decir, es infalible. Pero me pareció, digamos, maravilloso que el ginecólogo para resolver esa situación emocional de las mujeres, ¿sí? En lugar de mandarlas con un analista para que resuelvan qué es lo que está de fondo, pues él muy generosamente mandó a hacer sus medicamentos de azúcar, ajá, para calmar por medio de la sugestión y de la transferencia con el médico, calmar ese dolor que era imposible que lo tuvieran, pero ellas lo declaraban que lo tenían y que lo tenían y que pues, el doctor tenía que hacerles caso. Y fue así como conservó su clientela y nunca la perdió. Ujú. Bueno, ¿qué más al respecto de este drama y de este crimen? que Pensemos nuevamente lo que ha acontecido en cuanto que la oposición que los seres humanos tienen a darse un espacio para soportar el dolor, para darle soporte al dolor, ¿sí? Ha producido definitivamente esta catástrofe. Me decía algunas cifras, doctora, de más o menos cuánta gente muere al año por medio millón sobredosis. de personas ¿Cómo? En Estados Unidos, nada más es la estadística, es medio millón de personas por año. Medio millón. Sí, entre adultos, adolescentes y niños, porque ya esto está extendido en niños.
Mm. Sí, porque hubo a finales creo que de los 90 y principios del año 2000, se incrementó el uso no solamente en la cantidad de pastillas que se ingieren en un día, sino también se incitaba a los médicos a que hicieran tratamientos prolongados de años, 1 año, 2 años o 3 años de estar usando el medicamento. Y no se equivoca con lo que nos comentaba hace un rato, porque la principal campaña con la que promovían el medicamento era, tú puedes vivir aliviado. Y eso fue lo que hizo la distribución del medicamento masivo. ¿Sí? Esa posibilidad de no sentir el dolor, pero era la particularidad que provoca del alivio. Sí, por eso les digo que es una experiencia, que la adicción es porque se gesta una experiencia de placidez, Sí, sí. ¿sí? De placidez, de bienestar, de plenitud. ¿Por qué no la voy a repetir? Me hago adicto a repetirla y a repetirla y a repetirla y a repetirla, pues, con las consecuencias que sean, no me importa. Me voy a morir plácidamente. El problema, digamos, son que un estado de placidez obtenida de esta manera, pues la productividad de los seres humanos se cancela, ¿no? Sí. Y hacer una carga para el gobierno el tener tanta gente en esa situación sin que haya ninguna posibilidad de productividad. Sí. Sí. Y que a la vez, doctora, me parece que esa es una cuestión paradojal, porque también el criterio de productividad es algo que guía enormemente a los gobiernos al favorecimiento de que haya estos medicamentos, porque se requiere que la gente no esté sometida al dolor o que no esté rebasada por el dolor que impida un dolor tal que impida su productividad. Entonces necesitamos que la gente produzca. Y ahí entra paradójicamente lo que usted dice, como pues es tal la placidez que la gente entonces cancela su quehacer, cancela su productividad por mantenerse en ese estado plácido. Sí, sobre todo digamos que en un porcentaje, no sé de qué nivel, la gente trabaja a desagusto. ¿Sí? Trabaja por una necesidad de comer, principalmente de comer, y luego de pagar una vivienda que nos resguarde, ¿sí? Del frío, del calor, de la lluvia, ¿sí? Entonces, es por esas necesidades que un porcentaje muy elevado puede estar trabajando desagustamente, pero no importa. Tengo un sueldo que me permite entonces vivir y comer, pero sobre todo comer, ¿sí? Ya después si me alcanza para las vacaciones y para otro tipo de experiencias placenteras, bueno, esa es otra cosa. Pero básicamente los seres humanos trabajamos para poder comer. Sería genial que se inventara una pastilla que radicalmente quitara el hambre. Ajá. Entonces, para mantener, digamos, el cuerpo humano, porque pues sin los nutrientes nos morimos, ¿sí? Y que hubiera otra forma de nutrición que no fuera a través de sentir hambre. Entonces, bueno, pues que hay que hacer una campaña de quitar el dolor, la experiencia de dolor, y hay que quitar entonces la experiencia del hambre. ¿Cómo ven? Bueno, yo pienso que esto ya ha sido tema de ciencia ficción, ¿a poco no? Sí, Sí, doctora. sí, doctora. Doctora, colega, si me permiten hacer una breve pausa para dar lectura a los comentarios de nuestro público Radio Escucha. Analicet Martínez, que nos dijo, muy buenos días, mis queridos doctores. Gabriela Sainz dice, qué gusto oírlos. Bravo, doctora.
Guillermo Valderas Vega, que nos dice, saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Mari Carmen Perrusquí Hernández nos dice, buenas tardes, queridos doctores. Casi todos en mi familia recurren a empastillarse. También casi todos tienen alguna enfermedad, diabetes, presión arterial, algún caso de cáncer. Yo no tomo medicamentos, tampoco mis hijos. Casi nunca enfermamos, pero también hay un cuidado de mis emociones. El dolor y la angustia no las puedo evitar, intento vivirlas. Darle un lugar digno al dolor, como dice la doctora Silvia. Linda tarde. Pues sí, es decir, ojalá vayamos dándole una vuelta a darle un lugar al dolor en nuestra vida y entonces evitar estas tragedias de la adicción. Volvemos, la adicción es porque se puede obtener un estado de placidez con ciertas drogas y decimos, bueno, ¿por qué no repetirlo? ¿Y por qué no repetirlo? ¿Por qué no repetirlo? Por eso en el psicoanálisis no se habla de adicciones, si se habla de toxicómano. Aquel que ama intoxicarse para crearse una vida de placidez, ¿sí? En donde no haya nada del registro de lo que Freud trabaja muy bien como la escisión del yo. Claro, claro, y es darle otro lugar al sujeto si se trata como adicto a Claro. si se trata la toxicomanía. Sí. Porque lo que se verbaliza en la toxicomanía es la relación con el objeto, en este caso tóxico. Claro. Es decir, por supuesto, usted lo dice de una manera genial, la decisión del sujeto. Sí, es decir, si el sujeto, si el ser humano no estuviera psíquicamente escindido, claro, no buscaría. No habría nunca una adicción. Claro. Imposible. Imposible. Porque la adicción, subrayémoslo, es repetir y repetir y repetir un estado de placidez. Gracias. Estaba yo viendo en alguno de los anuncios de la televisión de que ahora ofrecen un energético todavía más fuerte en la bebida esta Gatorade. Gatorade, exacto, ¿sí? Ajá. Ahora más fuerte, más intenso, pues tendremos, digamos, más paros cardíacos, porque es a partir de darle un poder por medio del potasio. Sí. Y una cantidad extra de potasio, pues en muchos sujetos vendrá un paro cardíaco, necesariamente. Entonces, bueno, pues no importa si podemos disfrutar sin parar una excitación permanente en los tugurios en los cuales ahora la gente se divierte. ¿Sí? Entonces vamos al tugurio. Y vamos a encontrar la felicidad de la muerte ahí, ¿no? ¿Por qué no? Pero vivitos y coleando, qué padre morirse así, brinco y brinco. Sí. Digo porque hasta donde yo veo en qué consiste el movimiento corporal, pues es de brincos. Sí. Sí. Es de brincos. Y es una inercia, una inercia, una inercia. Y la música es como tan repetitivo, repetitivo, repetitivo. Claro, para poderme enajenar, Claro. para poder no darme cuenta de la realidad que vivo, Claro. porque de eso no quiero saber nada. Y vimos en algún momento una película que yo me acuerdo que salimos horrorizadas. Las mujeres jóvenes que íbamos en el grupo, y usted nos dijo una cosa, bueno, impresionante para mí, ¿no? Esto no me tocó vivirlo y el cine me permite tomar dimensión de lo que está jugado en esta situación con los jóvenes, ¿no? Sí. Actualmente. Sí. Sí, definitivamente la juventud lo que quiere sentir como experiencia de felicidad y de estar vivo es estar excitado sin parar. Sí. ¿Para qué? Para no tener
un momento de calma que me podría llevar a una reflexión, ¿sí? De la tristeza de mi vida, Claro. triste vida. Entonces, no, de eso no quiero saber nada. Bueno, Doctora, no, nos no escribió sé en qué también. tiempo estamos. ¿Cómo? eh, No, ah, ahora le extrañamos en los programas. ¿Cómo? le decía, doctora, nos escribió también Lidia María Molina y Sí, dice lo siguiente. Hablando de la experiencia de dolor, recuerdo hace años después de una difícil ruptura de mi última relación, comencé a practicar pole dance con una amiga. El ejercicio era doloroso por la fricción de la piel con el tubo y solo aguanté un mes. Mi amiga me animaba a seguir y yo le dije, ya me duele mucho la ruptura como para buscar más dolor ahora en el cuerpo. Ay, Dios mío. Y concluye, dice, tal vez no se buscó algo que adormeciera el dolor, pero sí me privé de muchas experiencias que hacían que creciera o que me lo recordara. claro, claro, Gabriel, definitivamente. Gabriela Sainz nos dijo, yo padecí neuralgia del trigémino. Ay, Eran qué horror. dolores, y dice, eran dolores de parto en la cara, literal. La solución, acupuntura. O sea, que no produce adicción. Ujú. Mm, ujú. Y Pero es eso, es la búsqueda para Ujú. evitar el medicamento de la farmacia, ajá, que me hace adicto. ujú, Y muchas veces la solución es impresionante en el sentido de lo sencilla que es. Ah, sí, Cuando uno claro, descubre que un masaje te puede quitar un dolor, pues así, intensísimo. del trigémino, No, qué bárbaro, neuralgia del trigémino, ¿no? no, es Sí, bueno, no, wow, bueno, bendita y, también, bendita decisión. sí. y el último mensaje que recibimos el día de hoy, estamos ya sobre exactamente la 1:30 de la tarde. El último Ah, ok. mensaje que hemos recibido el día de hoy llega por parte de Sonia Vargas, que nos dice, queridas doctoras, escucharlas me posibilita vivencias únicas. Gracias por su palabra. Gracias por su transmisión, doctora Heiser. Es usted en mi vida una inspiración. Ay, Eh, qué linda, me da muchísimo gusto. Le voy a decir por qué. Porque definitivamente cuando la palabra produce una experiencia, aunque sea instantánea y no permanente, pero una experiencia de bienestar, creo que definitivamente podemos hacer lazos de ese orden sin necesidad de los analgésicos. ujú. Una palabra amorosa en un estado, digamos, muy intenso de dolor puede ser una cura maravillosa. Y no se los digo por de dientes para afuera, lo he vivido dolores intensísimos, de veras, pero yo no tomo analgésicos. Definitivamente no tomo analgésicos, ¿sí? Y he tenido la posibilidad de una palabra de consuelo, de una palabra amorosa, de un ramo de flores, de una caja de chocolates. Bueno, a mí el chocolate me enloquece, ¿no? Sí. Y aunque no sea la erradicación del dolor, el estado es completamente distinto. Entonces, sí, indudablemente que también la relación amorosa con los otros puede ser un analgésico efectivo. Y, y doctora, concluye Sonia Vargas compartiéndonos lo siguiente. Dice, les quiero compartir que la última vez que me contagié de COVID, tomé la decisión de no tomar medicamento alópata. Lo pude hacer gracias a que previamente había decidido hacer algo realmente con mi vida anímica, la cual me ha llevado a estados de vulnerabilidad tales que es justo ahí cuando me contagio. Qué interesante eso, porque ella dice algo muy importante.
La satisfacción está en ser vulnerable, no en contagiarse. Ese es el efecto secundario. Pues como decía hace un momento, doctora, colegas, fue ese el último mensaje que llegó el día de hoy. Y pues con esto concluimos la emisión de hoy miércoles y concluimos además al mismo tiempo el mes de agosto del año 2022. Muy bien. Bueno, hasta la próxima. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.